Antes de entrar en lo que es la metodología y sus factores, en primera instancia tenemos que conocer que para llevar a cabo un proyecto se necesitan de 4 pasos principales. En primera instancia tenemos una idea, es decir, el planteamiento del problema y lo que vamos a estudiar. Además tenemos que saber cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer. De esto surge lo que es la planificación, es decir, vamos a poner en estudio todas las variables que engloban el problema. Luego viene la estrategia o la bien conocida metodología, es decir, vamos a realizar encuestas, entrevistas, citas bibliográficas, qué vamos a hacer para que el proyecto tenga validez y esté objetivo. Y finalmente, todo esto nos llevará a lo que es el éxito del proyecto. En cuanto a la metodología es la transmisión, divulgación y la expansión del conocimiento para llevarlo a cabo de una manera sistemática y ordenada, según el profesor ingeniero Luis Velázquez Araque de la Universidad de Guayaquil. ¿Y qué nos quiere hacer referencia? Puesto que la metodología es un proceso más que todo y sobre todo científico. Entonces podemos distinguir 3 variables principales, que son primeramente los individuos, que en general son los adolescentes. Este estudio va enfocado específicamente a los adolescentes. Luego la población, que está ubicada entre los adolescentes de 15 y 17 años del Colegio de Bachillerato Carmen Mora de Enterrado. Y la muestra, que es un subconjunto de la población, serían los estudiantes del Bachillerato Internacional, contando el pre-BI, el primero de diploma y el segundo de diploma. Tipos de metodología empleada, es decir, la que vamos a llevar a cabo en nuestro proyecto, que es en primera instancia según su finalidad. Y va a ser un proyecto aplicado, puesto que nosotros queremos buscar crear en los adolescentes un conocimiento básico sobre problemas relacionados con los trastornos mentales, la salud mental, específicamente en los síntomas y las características del trastorno bipolar. Asimismo, según su diseño, puesto que es un proyecto experimental, porque queremos determinar si es posible lograr ese cambio en los adolescentes, es decir, que mejore la calidad de vida de aquellos que padecen el trastorno bipolar mediante la interacción con el entorno. Y así queremos también determinar un proyecto según su enfoque y su alcance. ¿Por qué? Porque es una investigación cualitativa, cuantitativa y descriptiva. Cuantitativa, ¿por qué? Porque hemos aplicado encuestas y tenemos datos en los cuales hemos podido realizar tablas estadísticas y tabulaciones. Y la descriptiva por llevar a cabo estas encuestas. Y según su fuente de datos, que basado en las investigaciones de campo, es decir, el grupo ha ido hasta las instalaciones de este colegio y ha llevado a cabo las encuestas. Y además las bibliografías o documentales que se refieren a las citas, a las referencias bibliográficas para en primera instancia conocer las variables como trastornos mentales, trastorno bipolar, sus tipos de trastorno y algunos datos sobre la estadística que previamente a este proyecto no se conocía. Pregunta número 1. ¿Tiene usted conocimiento acerca de los trastornos mentales? En primer lugar, debemos conocer qué son los trastornos mentales. Son alteraciones psíquicas. Cuando hablamos de la palabra psíquica, hablamos de un cambio en los pensamientos, sentimientos o estados de ánimo. Estos trastornos se pueden ser ocasionados o duraderos y principalmente afecta la capacidad de relacionarse con las personas. Bueno, aquí representamos en la tabla de frecuencia tipo 3, podemos ver que tenemos nuestras variables, que sí, no, tal vez, y tenemos nuestras respectivas respuestas de las variables. Ya, aquí nos da que sí nos responde 72, no nos dice 16 y 12 tal vez. Estos nos dan un porcentaje de 72, 16 y 12. Ya, como podemos ver en el diagrama de sectores, de acuerdo a los encuestados, nos dice que el 72% sí ha escuchado hablar del trastorno bipolar, mientras que el 12% nos dice que tal vez, supongamos o no, hayan escuchado hablar del trastorno bipolar, y nos dicen que el 16% nos dice que no ha escuchado hablar del trastorno bipolar. Como podemos ver o analizar en el diagrama de barras, podemos analizar que X nos representan las variables que sí, no, tal vez,
y Y nos representa las frecuencias. Pregunta número 3. ¿Qué entiende usted por trastorno bipolar? Mediante esta encuesta se buscó determinar si los estudiantes tienen algún tipo de conocimiento de este trastorno. De los 100 encuestados, 72 personas respondieron que entienden a este trastorno bipolar como un trastorno de conducta, 4 personas como un déficit de atención, 14 personas como una depresión maniática o manía y 10 personas como ataques de pánico. Como es posible darse cuenta en este diagrama de sectores, trastorno de conducta está de color plomo con un 72%, déficit de atención color amarillo con un 4%, manía color marrón con un 14% y ataques de pánico con un 10%. Mediante estos análisis nos pudimos dar cuenta que estas personas carecen de este conocimiento, porque en sí, trastorno bipolar es una depresión maniática, pero habían representado como un trastorno de conducta. Pregunta número 4. ¿Conoce usted los síntomas del trastorno bipolar? Mediante esta encuesta se buscó determinar si los estudiantes conocen los síntomas de este trastorno bipolar, donde, con relación a la pregunta, 37 personas respondieron que sí conocen los síntomas de este trastorno, 35 personas respondieron que no y 28 personas tal vez. En este diagrama de sectores es posible darse cuenta que el sí está representado en color plomo con un 37%, el no con un 35% color amarillo y el tal vez con un 28% color marrón. Pero es posible darse cuenta que con relación a la pregunta anterior, esto es algo medio contradictorio. ¿Por qué? Porque en sí los encuestados respondieron al trastorno bipolar como un trastorno de conducta, más no como un trastorno de bipolaridad. 5. En la cual nos refiere: ¿ha presentado usted cambios bruscos en su estado de ánimo? En total de personas encuestadas fueron 100. Entonces, según las opciones presentadas entre sí y no tal vez, respondieron lo siguiente. Como se demuestra en la tabla de frecuencias, 36 personas respondieron que sí, que han presentado cambios bruscos en su estado de ánimo. Por otro lado, 40 personas respondieron que no, mientras que 24 personas respondieron que tal vez. Esto puede indicar que menos de la mitad de las personas no han presentado cambios bruscos en su estado de ánimo o no creen presentar estos cambios de ánimo, y un poco más de la mitad creen que sí. Como está representado en este diagrama de sectores, no predomina el sector con un 40%, mientras que sí, representada por la parte ploma, indica un 36% y la porción que menos predomina es el tal vez con un 24%. Pregunta número 6, en la cual nos refiere: ¿piensa usted que en algún momento de su vida ha aparecido algún tipo de trastorno bipolar? El total de los encuestados, que fueron 100, respondieron según esta tabla de frecuencias. En primera instancia, 12 respondieron que sí, efectivamente, alguna vez, en algún momento de su vida, han padecido de algún tipo de trastorno bipolar, sea el tipo 1 o el tipo 2. 54 personas respondieron a la opción de no, mientras que 34 personas respondieron que tal vez. En el diagrama de sectores podemos localizar como no predomina, en este caso, en la pregunta respondida, con un 54%, mientras que sí es el que menor predomina con 12% y tal vez con un 34%. Aquí podemos ver la diferencia entre las respuestas acertadas. Pregunta número 7, la cual refiere: según su opinión, ¿usted cree que el trastorno bipolar es espontáneo? Lo que sugiere esta pregunta es que es muy subjetiva de acuerdo a los encuestados. Entonces, en un total de 100 encuestados según la tabla de frecuencias, nuevamente, sí respondieron solo 29 personas. Es decir, en efecto, ellas creen que el trastorno bipolar puede ser algo espontáneo, mientras que no respondieron 33 personas y finalmente tal vez 38 personas. En el diagrama de sectores podemos visualizar que el no representa el color amarillo mostaza con un 33%, el sí con un 29% de color plomo y otra vez con el 38% de color marrón, donde predomina la opción de tal vez. Es decir, que saben que han tenido cambios bruscos en su estado de ánimo, pero no creen que hayan tenido un tipo de trastorno bipolar, o han tenido cambios bruscos en su estado de ánimo y esto representa algún tipo de trastorno bipolar. Es decir, que esta pregunta deja abierto a muchas variables.
Pregunta número 8. ¿Cómo usted actúa frente a una persona con trastorno bipolar? En esta pregunta se estableció con la finalidad de determinar si los encuestados estarían a favor de interactuar con estas personas o tendrían algún tipo de rechazo. Según las encuestas, determinaron que 15 personas marcaron la respuesta con miedo, 32 con curiosidad, 6 con rechazo y 47 con aceptación, dando una muestra de 100. En este diagrama de sectores tenemos el 47% aceptación, el 15% con miedo, el 32% con curiosidad y finalmente el 6% con rechazo, predominando el 47% que es aceptación. Según este análisis podemos determinar que la mayoría de los encuestados estarían aceptando la forma de interactuar con las personas que padezcan de este trastorno bipolar. Pregunta número 9. ¿Cree usted que las personas que padecen de este trastorno tienen problemas para adaptarse a la sociedad? Esta pregunta se ha establecido con la finalidad de determinar si los encuestados piensan que los individuos que padezcan de este trastorno tengan problemas para adaptarse al entorno. Según las encuestas, tenemos que 50 personas respondieron que sí, 11 respondieron que no, 39 que tal vez, teniendo una muestra de 100. En este diagrama de sectores representa el 50% a sí, el 39% a tal vez y el 11% a no. Teniendo como análisis que la mitad de las personas piensan que sí tendrían problemas de adaptarse a la sociedad las personas que padezcan de este trastorno, mientras que la otra mitad está entre no y tal vez. Pregunta número 10. ¿Cree usted que las mujeres son más propensas al trastorno bipolar? Esta pregunta ha sido establecida con la finalidad de determinar si los encuestados piensan que la mujer es la más apta a adquirir esta enfermedad. Según las encuestas, determinamos que 49 personas dijeron que sí, 22 que no, 29 que tal vez, dando un resultado de 100 de muestra. En este diagrama de sectores representa el 49% al sí, el 22% a no y el 29% a tal vez. Según este análisis determinamos que un poco menos de la mitad piensan que las mujeres sí es más propensas a adquirir este trastorno, ya que desde hace mucho tiempo se piensa que la mujer es el sexo débil. Pregunta número 11, que es: ¿cree usted que los hombres son más propensos al trastorno bipolar? Se buscó determinar si los alumnos se inclinan por la creencia de que el género masculino es el más vulnerable a padecer del trastorno bipolar. Tras analizar los resultados de la encuesta, se realizó la siguiente tabla, en donde podemos observar que 14 personas respondieron sí, 34 respondieron no y los otros 52 respondieron tal vez. Con lo que se establece que nuestra muestra está conformada por 100 individuos y a estas frecuencias le corresponde el 14%, 34% y 52% respectivamente. Es decir, el 14% sí considera que los hombres son más propensos a padecer este trastorno, mientras que el 34% no cree que estos sean más propensos y un 52% tal vez lo considera de esta forma. La pregunta número 12 es: antes de esta encuesta, ¿a usted le ha dado curiosidad conocer sobre el trastorno bipolar, que tuvo como finalidad establecer si los individuos de la muestra han tenido interés alguno por informarse sobre este trastorno bipolar? Con los datos obtenidos elaboramos la siguiente tabla, evidenciando que la frecuencia absoluta en la opción sí es de 62 estudiantes, en la opción no es de 30 estudiantes y en la opción tal vez es de 8 estudiantes, siendo la primera variable seleccionada por el 52%, la segunda variable por el 30% y la tercera por el 8%. Es decir, nuestra muestra indica que el 62% ha tenido curiosidad por informarse sobre este trastorno bipolar,
Contrariamente, el 30% no la ha tenido y el 8% manifestó tal vez haberla tenido. El número 13 dice, ¿está dispuesto usted a recibir charlas de concientización para conocer los problemas que enfrentan personas que padecen del trastorno bipolar y en general sobre este trastorno? Esta se realizó con el propósito de decretar si los estudiantes aceptarían tomar charlas para informarse sobre el trastorno bipolar. Y tuvo como resultado la siguiente tabla, en donde se muestra que 68 personas escogieron sí, 6 personas escogieron no y 26 restantes escogieron tal vez. El gráfico denota que el 68% de los estudiantes, que corresponde a la mayoría, afirma estar dispuesto a recibir charlas para informarse sobre este trastorno. El 6%, es decir, la minoría, indica que no recibiría estas charlas y un 26% tal vez las recibiría.